Muy buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. ¿Se escucha bien? Sí, un poquito bajito. Deme un segundo para poder subirle un poquito. Hizo calorcito hoy día, ¿cierto? Estuvo abrigadito, pero ahora sabemos que Serena es engañosa. Así que ahora de seguro cuando salga va a ser frío y por eso mismo va a tener que pasar al kiosco de atrás a compartir, a comerse unas cositas, un té y un café que son gratis, aprovechando en este día, ¿cierto? ¿Ha visto o se ha comunicado con algún hermano de los que está en Ecuador? Sí, algunos tienen. Hay un profesor allá que compró un módem, pero de internet satelital, ya que el internet normal no llega allá y cobra medio dólar la media hora. O sea, unos 500 pesos la media hora por internet hacia los hermanos. Entonces terminan sus labores, hacen todo y no está tan cerca del centro de la aldea, entonces tienen que caminar para poder conectarse y ahí comunicarse. Yo ayer estuve conversando con Pastor y me dijo que ya está molido, que tuvieron que cepillar las maderas todo el día, enderezarlas para poder hacer la sala y que ahí que andaban todos ayudando. Hasta el Gonzalo andaba, dijo que estaba muerto por haber ayudado ahí en la construcción de la sala, mientras las mujeres igual ayudaban a las otras mujeres que enseñaban a hacer todo. Así que están compartiendo el Evangelio y trabajando por ese nombre que cantamos en la última canción, el grandioso nombre de Jesús, ¿cierto? Y es lo mismo que estaba haciendo Pablo con Bernabé. ¿Recuerda la semana pasada? Estaban compartiendo del Evangelio cuando encontraron a un gobernador, como vimos la semana pasada. También tuvieron que compartir las distintas cosas. Entonces vamos a seguir viendo cómo compartían y va a haber aquí un nuevo proceso porque ya hicimos la ida. Ahora hay que ver la vuelta cuando vuelven hacia Antioquía. Entonces eso vamos a estar hablando hoy día. No sé si hay alguna visita que esté por primera vez con nosotros. ¿Hay alguien que levante su mano? No la vamos a hacer. Sí, allá les tenemos un regalito. No sé si me puede ayudar allá atrás Félix, porque parece que no están. Entonces les tenemos un regalito por estar con nosotros esta primera vez para que pueda guiarnos, seguirnos en este estudio del libro de Hechos. Así que vamos a nuestras Biblias por mientras que vienen los regalitos. Ahí a la dama, ¿cuál es su nombre? Maritza, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidas, cuando quiera estamos aquí en esta familia para recibirte. Faltó una Biblia más, ¿ya? Mi hermano, ¿cuál es tu nombre? Roberto o Robert. Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Y nos faltó una más. Ahí, ¿cuál es su nombre? Ana María. Muchas, pero muchas gracias por participar en esta reunión de nosotros. Así que vámonos adentrándonos al libro de Hechos, capítulo 14. ¿Ya? Vamos a Hechos 14. Bien, tenemos a Pablo y a Bernabé. Recuerdan que se fueron traspasando por distintas ciudades en la zona de Galacia, ¿ya? Estaban en la zona de Galacia. Creemos, entre teólogos, los que estudiamos la Biblia, que Galacia fue una de las zonas más difíciles para Pablo de predicar el Evangelio, debido a que era muy difícil trabajar porque había un paganismo tremendo. Ya estaban en Asia Menor, tenían sus dioses, eran conquistados por el Imperio Romano, que también les metía su cultura por el lado. Después venían los judíos, que recuerdan que estaban los judíos en cada lugar, producto de la dispersación. Llegaban los cristianos, entonces habían religiones por todos lados, tal como lo estamos hoy en día, y vemos que también es súper difícil compartir el Evangelio hoy en día, debido a la variedad de pensamientos que hay. Pero sabemos que nuestro pensamiento, de hecho, el pensamiento de Dios, su palabra, es el correcto, ¿cierto? Pero en ese contexto tuvo que trabajar Pablo y Bernabé en el paganismo. De hecho, si usted después estudia el libro de Gálatas, va a notar que Pablo fue muy duro con ellos. Ya las palabras que ocupan Gálatas era bastante duro porque era una zona en Galacia donde se iban para todos lados y cambiaban muy rápido de decisión. De hecho, lo vamos a ver hoy día. Déjenme comentarle algo sobre esa zona, sobre Galacia.
Los habitantes que eran de esta zona se conocían como galos. ¿Ya? También asociamos nosotros los galos al país de Francia. Ocupaban más o menos ese sector, pero iban más que conquistando, iban arrasando y saqueando ciudades. De hecho, esa misma zona fue la que invadió el Imperio Romano antes de que los conquistaran y llegó hasta Roma y saqueó Roma completa. No tomaron posesión porque no eran un pueblo de asentarse, sino solamente de robar y devolverse. Pero después, en el siglo 189 a.C., el Imperio Romano los conquistó a ellos. Y ahí entraron a la cultura romana. Recuerda que los romanos no imponían su religión o su cultura completamente a un pueblo, sino que los dejaban ser. Y recuerda qué colocaban si la zona era conflictiva o no conflictiva, que lo vimos la semana pasada. Un gobernador, pero el nombre empezaba con P, un procónsul. Se recuerda que el procónsul Sergio Paulo, y el hermano se llama Sergio Paulo, y yo no lo iba, la semana pasada no estaba seguro de decirle a él al procónsul. Así que tenemos un procónsul aquí en la iglesia, somos conflictivos aquí parece. Bueno, entonces esa zona tenía el procónsul, ¿cierto? Y un César de aquel tiempo dijo esto de la gente de Galicia, dijo, la debilidad de los galos es que son muy volubles en sus resoluciones, o sea, son muy cambiantes, ¿ya? Demasiado aficionados al cambio y no se puede confiar en ellos. Grave esto, porque después cuando veamos un suceso que pasó ahí, usted va a decir, sí que son muy rápidos para cambiar, ¿ya? Otro escritor de aquel tiempo dijo, francos, impetuosos, impresionables, muy inteligentes, aficionados a la ostentación, pero sumamente inconstantes y una vanidad excesiva, ¿ya? Por eso Pablo le escribió una carta muy severa a ellos en el libro de Gálatas. Entonces comencemos ahora conociendo el contexto y después se va a asombrar de lo que, como decían los escritores que no eran cristianos, sobre este pueblo y lo vamos a ver. Versículo número 1. Versículo número 1, la obra en Iconio. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo griegos. Bien, Pablo y Bernabé siguen con su propósito, que es predicar el evangelio a toda criatura, tal como hacía el hermano. Todos tienen que saber de Jesucristo. Y ahí estaban Pablo y Bernabé. ¿Les parece si oramos antes de empezar ya a adentrarnos en este estudio? Señor Padre amado, te damos gracias, Señor, por traernos otra vez a tu casa, Señor, a nuestra casa, en este templo, Señor, en este terreno, pero más por sobre el terreno con nuestros hermanos, Señor, porque sabemos que la iglesia somos nosotros, no el edificio. Así que te agradecemos por esta oportunidad de seguir en comunidad, Señor, de seguir compartiendo unos con otros, de alabándote a una sola voz, Señor, con hermosas canciones recién, y ahora con lo más importante, Señor, que es estudiar tu palabra, Señor, esas instrucciones, esos ejemplos que tú nos dejaste aquí en este libro para nosotros guiarnos hoy en día. Te pedimos, Señor, que podamos estar atentos, nuestro espíritu pueda estar conectado con nuestra mente y así estar pendientes y sacar el mayor provecho, Señor, a este estudio para aplicarlo en nuestras vidas, Señor, porque sabemos que no solamente debemos ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Así que, Señor, bendícenos, bendice también a esos niños, Señor, que están en sus clases, que puedan seguir aprendiendo y te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Cierto? Versículo número 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo griegos. Bien, el mapa lo tiene ahí para situarnos de nuevo en la zona de Galicia. Y no sé si se alcanzará a ver, pero ese mapa tiene unos numeritos. Yo creo que no. ¿O sí? No mucho, ya, pero miren, ven el 6 y el 7 son los que están arriba, ¿cierto? Ahí fue el suceso la semana pasada, ¿recuerdan? En Antioquía de Pisidia, no en la Antioquía de acá. Y ahora van a Iconio, 8 y 9, se ve allá, ¿cierto? Y esa zona es Galicia, toda esa zona que se ve ahí es Galicia. Y específicamente Licaonia, que vamos a ver dónde estamos en este suceso. Entonces ya habían pasado por eso y ven que ya ese Iconio, Alistra, Derbe y ya después se devuelven. Entonces ya estamos terminando la ida para devolvernos a Antioquía, a la iglesia que lo había mandado. Continuamos con el versículo 2 hasta el 4. Mas los judíos
que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Recuerda que la semana pasada sufrieron oposición, ya no se cansaron de esa oposición, sino que estaban ahora en Iconio predicando y de nuevo aparecieron aquellos judíos. Y empezaron, y dice que a conversar con la gente, a incitarlos para que le hagan la contra a Pablo y Bernabé. Eso no los detuvo. Ellos siguieron predicando, y ¿qué nos dice? Que la ciudad estaba dividida. La Serena, Coquimbo. La Serena de Pablo y Bernabé, Coquimbo de los judíos, los malos, ¿cierto? No, mentira. Yo vivo en Coquimbo por si acaso, así que no se preocupen. ¿Ya? Pero era eso, estaba dividida la ciudad, y unos estaban con Pablo y Bernabé y los otros con los judíos. Pero tenía un gran impacto la palabra. La ciudad estaba dividida, lo dice completamente, ¿cierto? Continúo versículo 5 y versículo al 7. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaron el evangelio. O sea, pelearon hasta donde pudieron, pero cuando se enteró Pablo y Bernabé que ya lo iban a apedrear, dijeron, ya, ahora sí. Y se fueron. Dijeron que ese no era su momento todavía para ser mártir de Cristo, sino que tenían que seguir predicando el evangelio. Entonces se enteraron de aquello y se cambiaron de ciudad. Se fueron de Iconio a Listra. Listra queda más o menos como a 32 kilómetros de Iconio, si está en el mapa ahí. Y luego a Derbe nos menciona ese versículo, ¿cierto? De Iconio a Listra, a pesar de que se ve una distancia súper corta, hay 32 kilómetros de distancia. No lo hicieron en auto, lo hicieron caminando, ¿cierto? Estaban predicando a pie esos 32 kilómetros hasta Listra. Y hay un detalle con Listra y Derbe. Estudiando esto, me enteré de que hubo un hombre, un arqueólogo británico, que se llamaba William Ramsay. Él dijo, era arqueólogo, entonces dijo que él no creía nada en la Biblia. Y dijo, yo voy a demostrar que todos los lugares que menciona Hechos son falsos e incorrectos y no están... Lucas inventó aquellos lugares, ¿ya? Y se empezó a investigar y encontró un lugar. Después encontró que existía el otro lugar. Así fue avanzando y le faltaba uno solo por descubrir, que todavía no se descubría en los años 1880, que eran estos dos, Listra y Derbe. Y adivine, a finales de los años 1890, a finales de esos años, descubrió Listra y Derbe. Y en ese momento se hizo cristiano, porque se dio cuenta de que los hechos eran verídicos y que si eso era verídico, a nivel histórico también la Biblia era verídica. Y se convirtió al cristianismo. Y se dedicó a predicar el evangelio con la evidencia que él ya tenía de haber encontrado todos esos lugares históricos, ¿cierto? Y ahí seguimos cómo Dios te puede asombrar de todas maneras y que su palabra no miente, ¿cierto? Y eso le pasó a ese arqueólogo. Versículo 8, situándonos ya en esa ciudad. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Se recuerda, es parecido al milagro que hizo Jesucristo, ¿cierto? Que nos relata en los evangelios. Recordemos que Pablo y Bernabé tenían variados dones. Muchos dicen que Pablo tenía todos los dones que recibimos del Espíritu Santo, y es por eso que nos detalla algo ahí. Dice que Pablo vio que tenía gran fe. Posiblemente Pablo estaba utilizando su don del discernimiento, que notó que ese hombre tenía fe. Me recuerda cuando Jesucristo
le tiran sus vestidos. Y Jesucristo dice, ¿quién me ha tocado? Jesucristo ya sabía que había sido la mujer, ¿cierto? La que tenía problemas del flujo de sangre. Tal vez lo mismo, Pablo estaba predicando y dice que fijó sus ojos en el hombre. Y que él tenía fe. Y destaquen eso, fe, porque va a haber unos problemas más adelante donde la gente quiso sacar eso y empezar a colocar otra cosa. Recordemos que también nos menciona ahí que estaban haciendo milagros. Enseñaban y luego milagros, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque esas eran sus credenciales. O sea, ¿cómo ellos podían decir yo vengo de parte de Jesucristo si no existía el Nuevo Testamento? Eran solamente mediante los milagros. Haciendo milagros, ellos comprobaban que verdaderamente venían de parte de Dios. Ahora, no hacían milagros y luego predicaban, sino que primero predicaban y luego hacían los milagros. O sea, compartían el mensaje y después decían, sí, yo soy el que viene de parte de Dios, pero a través de los demás. ¿Ya? Y también nos destaca que es mediante el Espíritu Santo. ¿Ya? El Espíritu Santo guiaba para poder hacer ese milagro. No era que Él venía y cuando quería, lo hacía, sino que el Espíritu Santo guiaba cuándo poder hacer ese milagro en aquel tiempo. Cuando pasó todo eso, la gente se asombró. Recuerda, ¿cuál era una característica de la gente de ahí? Eran muy paganos. Y aquí empieza otra trama. No un problema de parte de oposición, sino que del mismo pueblo, que eran muy paganos, hicieron esto. Versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica. Recuerden, el licaónica se llamaba el sector. Ese sector hablaba así. Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿Ya? El hombre tuvo la verdadera fe para ser sanado, fue sanado por fe. Pero el pueblo que creyó que ellos eran dioses que habían bajado con ellos. Ya no más vamos a explicar por qué aquello. Cuando vieron que había pasado eso, empezaron a alabarlo, a traerle ofrendas, sacrificios a Pablo y a Bernabé. Sabemos que Pablo y Bernabé no buscaban aquello, trataban solamente de predicar el evangelio, pero estos hombres, al ser tan paganos, pensaban que era uno de sus dioses que habían bajado y querían adorarle. Versículo 12 y 13. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. ¿Ya? O sea, a Bernabé le pusieron Júpiter y a Pablo Mercurio. Ahora, destaca algo de Pablo. ¿Por qué Mercurio? Mercurio, las creencias romanas son las mismas que los griegos, pero con distinto nombre. ¿Ya? Mercurio es el símil a los griegos de Hermes. No sé si ha visto el mensajero del Olimpo, el que tiene unas zapatillas con una alita. Ya, ese era Hermes. Entonces, y ese se encargaba de traer la palabra de lo que decían los dioses. Entonces, como Pablo ya había tomado un rol tan importante, y de hecho él era Bernabé y Pablo, y después pasó a ser Pablo y Bernabé, él predicaba el mensaje y la gente dijo, él es Hermes, el que trae el mensaje de los dioses. Por eso le pusieron Mercurio, ¿cierto? Y en la mitología griega, greco-romana, era muy común que los dioses bajaran con los hombres, pero generalmente no tenían un acercamiento a la tierra de bondad, sino que venían a hacer maldades. Incluso se menciona que en la mitología griega que venían y se acostaban con mujeres para tener placer y después se devolvían, y ahí nacían los semidioses y todo por allá, ¿cierto? No era algo bueno. Y ellos se asombraron porque ahora dijeron, los dioses, Mercurio y Júpiter, vinieron, pero para hacernos cosas buenas. Necesitamos alabarle, necesitamos engrandecerlo. ¿Ya? Tal vez pensamos que serán ellos locos, pero muchas veces nosotros nos comportamos igual de cierta manera. Algún famoso, algún cantante, algún escritor, algún político, algún actor, lo ponemos como un ídolo. Y tomamos la misma actitud que los hombres de allá, solamente que ellos lo hicieron en su contexto. Bien, continúo versículo 14 al 16. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud
dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Ya Pablo se asombraron del paganismo que había en aquella tierra. Se recuerda que Juan Marcos, una de las teorías es porque se asustó debido a toda la variedad de paganismo y por eso se fue con su mamá a Jerusalén. Bueno, Pablo y Bernabé lo estaban enfrentando. Y es por eso mismo que nos dice que rasgaron sus ropas. Eso tiene dos significados. Uno, cuando decían una mentira muy grande en el pueblo judío, tendían a rasgar sus ropas. Era como: estás loco. Se conoce como blasfemia, ¿cierto? Cuando había una blasfemia, rasgaban sus vestidos. En este caso también tiene el contexto de rasgaron sus vestidos para que ellos se dieran cuenta de que ellos también eran de piel y carne, que no eran unos dioses que habían bajado, sino que eran mensajeros del Dios. Y les dice que venimos a sacarlo de estas cosas que están haciendo para que puedan pasar al del Dios vivo. Y ahí les da como un pequeño mensajito de por qué el Dios vivo y cuál es el Dios que ellos predican. Recordemos que Pedro también tuvo que hacerlo cuando estuvo ante el centurión. ¿Se recuerdan qué hizo el centurión cuando vio a Pedro? ¿Estaban atentos? Pregunta de prueba. ¿Qué hizo Cornelio cuando vio a Pedro? ¿Ya? ¿Recuerdan que se quiso arrodillar y adorar a Pedro? Y ahí Pedro le dice: no, levántate, yo solamente soy un mensajero de Dios. Era la cultura dentro de aquel contexto. Lo mismo estaba pasando ahora. Versículo 16 al 18, que es el mensaje que le está dando Pablo a los paganos que estaban en ese lugar. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias de los cielos y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Pablo le está diciendo que ellos predican a ese Dios vivo, que por mucho tiempo se ocultó, no estuvo de manera de conexión directa hacia los hombres, pero que eso no significaba que Él estaba completamente desaparecido, sino que les dejó su creación para que ellos vieran que existía un Dios. Y que ese mismo Dios que creó, hizo toda la creación, las lluvias, y le menciona cosas naturales, era el Dios que estaban predicando ellos, no los dioses que querían ser ellos. Pablo no les predicó de la misma manera que los judíos le venían predicando a aquellos hombres. ¿Había judíos en la ciudad? Sí, pero no habían tenido tan grande impacto. Porque los judíos que predicaban, la ley mosaica. Son malos, tienen que cumplir la ley, tienen que cumplir la ley. Y Pablo viene con otro mensaje totalmente distinto. Les dice: yo les vengo a predicar de ese Dios y lo pueden ver en la creación. No les metió regla, no les metió ley, sino solamente le hizo tratar de ver que estaban adorando algo incorrecto, que tenían que adorar a ese Dios de la creación, ¿cierto? Versículo 19. Y destaquemos, Pablo le dijo eso y no lo pescaron, ¿ya? Porque igual le hicieron sacrificio. O sea, al hombre no le importó el mensaje que le había dado Pablo con Bernabé, sino que, mira tú qué bueno, igual, sacrificio, porque pensaban que eran los dioses. Versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Pisidia, no la Antioquía de la otra, y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Recuerda los dichos que le dije al principio? Que eran muy volubles y buenos para cambiar. ¿Qué pasó? Le estábamos dando ofrenda, le trajimos un ternerito, le hicimos un asadito a Pablo, le preparamos la mesa, todo. Vinieron unos judíos y dijeron: no, hay que apedrearlo. Ya, apedrémoslo. Eso estamos leyendo, sí, eso pasó. ¿Ven? Cambian muy rápido su forma de pensar. Aquí le estoy haciendo sacrificio y ahora te voy a tirar piedra. Y eso es lo que nos dice el versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba
muerto, ¿ya? Y aquí es algo asombroso, ¿cierto? Los hombres cambiaron tan rápido, le apedrearon y le echaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ahora, ¿habrá estado realmente muerto? O sea, tú lo estabas apedreando y cuando tú ya llevas mucho apedreo, tú ya decís, no, este ya se murió. Y de hecho dice que lo arrastraron hasta fuera de la ciudad. Te está diciendo que lo tenían ahí, no es que pudieron haberle sentido tal vez la respiración o algo. Entonces, posiblemente estaba muerto y estaba en presencia de un milagro de Jesucristo, pero ahora en la vida de Pablo. Hay distintos pensamientos. Hay unos que dicen, sí murió. Hay otros que dicen que no murió. Ahora sí los quiero invitar para ver qué piensan ustedes, porque en 2 Corintios capítulo 12, vámonos para allá. 2 Corintios capítulo 12, Pablo nos habla de un hombre que fue al cielo y que volvió. Y lo habla en tercera persona, pero los versículos que siguen empieza a hablar en primera persona. Entonces, como que está refiriéndose a él. 2 Corintios capítulo 12, vamos a leerlo del 1 nomás. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, ¿ya? ¿De quién está hablando? En primera persona, ¿ya? Pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Versículo 2. Y aquí empieza a hablar en tercera persona. Y dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, pero Dios lo sabe. O sea, no sabe si con su cuerpo o sin su cuerpo. Está hablando en tercera persona. Dice, fue arrebatado hasta el tercer, o sea, fue llevado. Y versículo 3, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó las palabras inefables que no les he dado al hombre para expresar. ¿Cierto? Tercera persona. Versículo 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí, de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca de sobre manera, ¿cierto? Como que da para pensar que él fue, pero no se tiene que agrandar para decir, yo resucité. Y es por eso que manda este aguijón en la carne. Y el versículo 9, que ya es conocido por muchos, dice, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, como que te da a pensar que Pablo está hablando de él mismo, pero en tercera persona, y que en realidad sí murió, y que fue al cielo y volvió en ese instante. Ahora, son creencias, no hay nada verídico y tampoco afecta nuestro pensamiento de salvación, así que no es algo en que usted se tiene que meter e investigue, lo estudie, saque sus propias conclusiones, pero eso no va a afectar nada a nuestra doctrina, ¿cierto? Pero, ¿quién sabe? ¿Ya? No creemos que la multitud lo dejara ahí solo medio muerto, ¿ya? Sino que lo alabaron, le hicieron sacrificio, lo apedrearon y lo mataron. Y aquí viene el milagro. Imagínenselo, grafíquelo en su mente así como una película, el versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. O sea, imagínense, grafíquenselo, o sea, lo llevan, lo arrastran y están todos los discípulos así, uno al lado del otro, así mirando. Y Pablo de nada, ya, entremos de nuevo. ¿Se lo grafica o no? No sé, los hombres cuando van a jugar el día lunes a la pelota, el día martes se levantan así de la cama. Oh, y apenas las mujeres cuando hacen zumba o cuando tienen algo así, ¿cómo andan al otro día? Todo adolorido. Y Pablo, que lo habían apedreado, le habían sacado la mugre, ya, entremos de nuevo a la misma ciudad. Es milagroso, ¿no? ¿Cierto? Y eso nos demuestra el poder que Dios tiene por sobre
las personas mediante esto. Y me imagino también a los discípulos que estaban ahí mirándolo. O sea, tú estás ahí y de la nada se para, después de que lo habían apedreado. Impresionante, ¿cierto? Versículo 21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ya, chicas, volvamos al mapa. Bien, situémonos que ya pasamos Iconio, ¿cierto? Iconio, ahí está Licaína, ¿cierto? Donde estaba, lo apedrearon acá y luego empezó de nuevo y se fue por cada uno hasta llegar hasta Antioquía, ¿cierto? Ahí nos está diciendo, hizo ese trayecto, bajó a Listra, Derbe, volvió, ahí se paró en el 13. ¿Quién tiene esa? Está bueno. Tiene el... Ahí está, ¿se acuerda que la semana pasada dije que necesitaba uno? ¿Cuál es el botón? Ay, sí, ¿ya? Bien. ¿Del principio? No, mentira. Ahora que tengo enlace, empecemos todo de nuevo la historia completa. No. Ya, ¿cierto? Estaba Antioquía, aquí empezó la historia, se fue a Iconio, a Listra, aquí lo apedrearon, se fue, volvió. Y después a Derbe, y ahí empieza a devolverse, y aquí estamos situados en este versículo. Ya está devolviéndose para todo el otro lado. Aquí, pero esta es la ciudad importante. Al igual que Antioquía de acá se volvió muy importante, la otra Antioquía en este lugar, en el sector de Galacia, Licaonia, se volvió como la base central donde predicó, al igual que Derbe, porque en los otros viajes igual se mencionan esas dos ciudades, ¿ya? Versículo 21 y 22, volvamos. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, ¿ya? Y es una verdad importante para nosotros. No porque estemos dentro del reino de Dios no vamos a tener tribulaciones, ¿ya? Sí o sí van a haber. Pero al igual que Pablo, ese mismo Dios me acompaña en medio de las tribulaciones. Ahora, no pruebe apedreándose o pida que lo apedreen para comprobarlo, ¿ya? Pero sí lo puede comprobar en su día a día. Y desde ese lugar de Antioquía ya empezaron a devolverse. Versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, le encomendaron al Señor en quien habían creído. Ya volvieron por los mismos lugares, pasaron por Pisidia, Antioquía de Pisidia, Panfilia, y predicaron nuevamente en Pergue. Y allí iban visitando a los hermanos que ya habían visitado en la pasada. O sea, yo pasé a La Serena, me fui a Santiago y me devolví a La Serena a ver a los hermanos que ya le había predicado. Y a los discípulos, o sea, esas personas no se quedaron calladas, sino que siguieron compartiendo el Evangelio mientras Pablo no estaba, y después volvió Pablo y allí constituyó ancianos. O en palabras de nosotros, pastores, ¿ya? Y dejó un pastor encargado en cada ciudad que él había pasado. Versículo 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia, y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, se refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Aquí ya nos menciona el mapa, nos menciona la vuelta completa, ¿cierto? Pasaron ahí a Pisidia, Antioquía de Pisidia, pararon aquí, compartieron el Evangelio, volvieron a Pergue, ¿cierto? A Talía, y ahora ya no se volvieron a la isla de Chipre, sino que tomaron un viaje directo hasta Seleucia. Y ahí volvieron a Antioquía, que era su base central de donde la iglesia los había mandado. ¿Recuerdan que les pusieron las manos porque el Espíritu Santo los guió a enviarles? Bueno, Pablo sí o sí volvió a ese lugar y empezó a darles
el informe de todo lo que habían hecho. ¿Ya? Porque esa iglesia estoy seguro que lo apoyó económicamente, estoy seguro que lo tuvieron presente en sus oraciones en todo momento, y Pablo vuelve y les dice, esto fue lo que hice. Y le dice a esa misma iglesia donde habían gente judía y no judía, les dice, gente que era gentil es convertida al evangelio. Y la gente dice que se regocijaba por aquello. Entonces dieron este informe y revelaron todo aquello. Y a partir de ese momento, la iglesia de Antioquía ya tomó el concepto de que el evangelio se dirigía también firmemente a la gente no judía. ¿Ya? Todavía estaban confundidos, todavía había como mitad y mitad de creencia dentro de la iglesia, pero cuando Pablo vino y les contó todo lo que habían vivido, imagino que estaban atentos. O sea, nosotros leemos estos versículos y nos graficamos. Imagínense como Pablo y Bernabé le contaban a los mismos hermanos, ¿sabéis que me apedrearon? Y después que estaba tirado en el piso me paré y volví. Y me imagino el gozo de esa iglesia al saber todas esas noticias, ¿cierto? Y ahí empezaron problemas, ¿ya? Porque dice que estuvieron allí mucho tiempo. Predicaron, salieron, hicieron su viaje, llegaron a Antioquía, estuvieron mucho tiempo y ahora se les presentó un problema dentro de la iglesia, ¿ya? Tenían claro ya que el evangelio era para los no judíos también. Entonces Satanás empieza a atacar desde otro lado. Ya no podía atacar con la idea de que era solamente para los judíos. Ya se había perdido totalmente esa creencia. Sino que Satanás empezó a meterse por otro lado con los judaizantes al decirles que ya, sí, Jesucristo salva a la gente no judía y también a los judíos. Pero la gente no judía tiene que seguir nuestros mismos ritos y nuestras mismas creencias que nosotros hacemos. Y ahí empezó a atacar de nuevo Satanás a la iglesia por medio de esas personas. Y eso es donde vamos entrando ahora. De hecho, más tarde vamos a ver también, si es que estudiamos Gálatas, usted se va a dar cuenta de que en Gálatas mandó el mismo mensaje Pablo. Habían judíos que estaban separados de la gente que no era judía y estaban tratando de que cumplieran sus mismas creencias que estar bajo la ley. Cuando pasó todo eso, ese problema se empezó a crecer y se formó el primer concilio, ¿ya? Que es lo que vamos a ver ahora en el capítulo 15, ¿ya? Y este es un concilio muy importante. De hecho, hubieron muchos concilios. Si usted estudia la Biblia y también la historia de la iglesia, hubieron distintos concilios, ¿ya? Porque habían concilios para comprobar la deidad de Cristo, también hubieron concilios para determinar la escritura, y así hubieron varios concilios más donde determinaban y tomaban decisiones muy importantes para lo que es el cristiano, porque podía cambiar totalmente el rumbo de las creencias de las personas. Y este es el primer concilio. La decisión iba a influir en este punto, ¿ya? Y ahí entramos al capítulo 15. Pasamos ya todo el primer viaje de Pablo y Bernabé, ¿cierto? Ya lo acompañamos en ese viaje, vimos la película, todo. Llegamos, acompañamos a Pablo en ese trayecto, llegamos a Antioquía. Y aquí empieza otra nueva historia. Cuando Pablo ya se queda con Bernabé y empiezan a aparecer aquellos cristianos judíos o judíos cristianos. Se recuerda que las primeras iglesias empezaron con los judíos, ¿cierto? Judíos que se habían convertido a cristianos. De hecho, ¿cuál era el método para que cuando Pablo y Bernabé llegaban a las ciudades, qué método ocupaban? ¿A dónde predicaban primero? La sinagoga. Una vez que predicaban en la sinagoga. O sea, siempre fue apuntado primeramente a los judíos y luego a los no gentiles. Pero cuando llegó Pablo se terminó eso. Pero empezaron esas mismas personas que se le conocía como judaizantes, ¿ya? Judaizantes son judíos hechos cristianos, pero que no querían abandonar el tema de la ley dentro de la iglesia, ¿ya? Los judaizantes en este contexto creían que los no judíos debían integrarse a la iglesia a través del sistema mosaico, ¿ya? Es decir, la ley mosaica. Entonces, la gente que no era judía
tenía que respetar el día de reposo, tenía que ayunar, tenía que cumplir ciertos votos, como el tema que lo vamos a ver ahora de la circuncisión. O sea, alguien que no era cristiano se tenía que circuncidar, alguien que no era judío, disculpen, se tenía que circuncidar para recién recibir la salvación. O sea, estaban metiendo la cuchara de los judíos dentro del plato de los cristianos, que no tenían nada que ver con aquello. Así que esta noticia que se generó aquí en Antioquía fue tan grande que llegó hasta Jerusalén. ¿Se recuerda que se compartían como los rumores dentro de esas dos ciudades cuando estudiamos Hechos 13? Que estaba Antioquía, pasaba algo y se enteraba Jerusalén. O al revés, cuando en Jerusalén pasaba algo, Antioquía se enteraba y mandaban personas a saber lo que estaba pasando. Y ahí fue donde tomó ese concilio en esta historia. Y iba a tomar una decisión importante en base a lo que iban a querer de aquí en adelante. Enfoquémonos ahora en este concilio de Jerusalén. Algún día le preguntan, ¿cuál fue el primer concilio? Concilio de Jerusalén. Pero ¿a dónde empezó el problema? En Antioquía. Pero se llevó a Jerusalén y por eso se le conoce como el concilio de Jerusalén. Versículo 15, capítulo 15, versículo 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, ¿había que creer en Jesucristo? Sí, pero como que ahí tenías la mitad de la tarea hecha. Para que se completara la otra mitad de la tarea, tenías que circuncidarse. Que para los que no conocen el término o el voto de circuncidarse, fue un pacto que hizo Abraham junto con Dios, donde se determinaba que al circuncidarse era hacerse una cirugía donde se quitaban un poquito del cuero del aparato reproductor masculino, y eso se hacía al 8º día de nacimiento. Ahora, es impresionante, sí, médicamente al 8º día los bebés secretan una hormona que disminuye totalmente el dolor de esa cirugía. Entonces, Dios hizo un pacto, pero también tuvo cuidado de aquello al conocer nuestro cuerpo, porque era sí o sí al 8º día. Y después se comprobó en la ciencia que al 8º día secreta una hormona, no sé cuál hormona o qué en específico, pero hay algo que disminuye el dolor del bebé. Y en ese momento se realiza la circuncisión. O sea, un Dios sabio cuando tomó un pacto en los principios de la historia de los humanos, recuerden, no ahora con la tecnología que podemos saber algo, sino en el principio, y Dios le dio esa orden, al 8º día, sí o sí. Ahora, porque en ese 8º día dolía menos. Imagínense que alguien de 46 años, de 40 años, 30 años, se tenga que hacer esa operación. Y ahí no había mucha anestesia que digamos, entonces era doloroso, me imagino, y eso le estaban pidiendo a los judíos, que volvieran a esos ritos, a esos pactos que habían con la ley mosaica. Pero recuerden que una vez que resucitó Jesucristo y vino el día del Pentecostés, ya no estaba ese pacto, sino ahora estábamos en la gracia, donde ya no se necesitaba todos esos ritos. Pero esos judaizantes todavía no podían aceptarlo, sino que querían meter a aquellos. Y ahí estaba la cuestión. Eso se trataba lo siguiente: ¿debía hacer uno alguna de estas cosas para ser salvo? Esa era la pregunta donde se estaban respondiendo. ¿Tengo que hacer un rito para realmente ser salvo? Que hoy en día nosotros lo conocemos como salvación por obras. ¿Ya? Estaban debatiendo, ¿hay que hacer obras para ser salvo? Versículo número 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, ¿cierto? Nuevamente observamos el diminutivo que Lucas, recuerden que Lucas es un médico pero también historiador y nos detalla claramente muchas cosas. Dice una discusión y contienda no pequeña, la adornó, ¿ya? Es como decir el positivo de aquello, una discusión no pequeña. En simples palabras, un boche grande, como dice
había sido un escándalo o algo fuerte, así como el ruido que hizo la Carla ahora, sí, eso mismo se escuchó en aquel tiempo, pero a través de los judaizantes, ¿ya? Tenemos que darnos cuenta que en realidad era el Evangelio lo que estaba puesto a prueba ahora en este concilio, ¿ya? El Evangelio son las buenas nuevas de Jesucristo, ¿cierto? Entonces estaba puesto en juego aquello. Si Jesucristo era lo único que se necesitaba para poder ser salvo o había otra cosa más necesaria. Todo el Evangelio disponía de aquello. Imagínense si llegaban al consenso de que sí se necesitaban obras. ¿Qué pasó con toda la gente que Pablo le predicó en el primer viaje? Pablo hubiese tenido que pegarse otro viaje para decir, no, ¿saben qué? Me equivoqué, era por obras también. Así que empiecen a circuncidarse y a hacer circuncidar a todas las personas que ya había predicado. El Evangelio estaba en juego en esta discusión. Y es por eso que escaló tanto que tuvieron que ir a Jerusalén, a la capital religiosa. ¿Y por qué en Jerusalén? Porque ahí se encontraban también los otros apóstoles. Había muchos apóstoles en ese lugar y una decisión tan importante para el Evangelio no bastaba para tomarla entre Pablo, Bernabé y los judaizantes de Antioquía, sino que tenían que estar todos los apóstoles, o la mayoría de aquellos, presentes para tomar una decisión tan importante, ¿cierto? Porque eran las personas que habían estado en contacto con Jesucristo, quienes aprendieron de ello por 3 años. Esas personas tenían que estar. Entonces, los judaizantes no negaron los hechos de los evangelios. No decían que Jesucristo no se necesitaba. Decían que sí se necesitaba. Realmente no creo que hayan podido debatir aquello, porque Jesucristo ya había resucitado. Nos menciona también Lucas que 500 personas vieron a Jesucristo después de haber resucitado. Entonces ya no estaba en juego que Jesucristo sí era muy vital. ¿Ya? Eso no estaba en juego. Y por eso que los judaizantes no tomaron ese aspecto, sino solamente el otro. Entonces, la controversia que empezó a surgir ahí en base a las conversaciones, donde podrían saltarnos preguntas a nosotros, es decir, ¿qué hizo Cristo en la cruz si es necesario circuncidarse para ser salvo? ¿Cuál fue el sentido de que Jesús muriera en una cruz si se necesitaba también la circuncisión? Esas preguntas empezaron a surgir. ¿Es la obra de Cristo, lo que hizo Él en la cruz, suficiente como para salvarle o no? Hoy en día nosotros ya tenemos el Nuevo Testamento y ya sabemos la decisión que se tomó en este concilio, ¿cierto? Pero para aquellos tiempos era una discusión que estaba muy fuerte. Necesitamos, decían en aquel tiempo, cumplir ciertos ritos o alguna otra ordenanza para salvarnos. ¿Debíamos los cristianos que estaban bajo la gracia regirse por la ley? Y esa era la discusión que tenía. Y ahí entramos al versículo 3. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Está hablando de Pablo y Bernabé con los otros hermanos, ¿cierto? Antes de llegar a Jerusalén, por eso le digo, es la convicción de Pablo y Bernabé, porque antes de llegar a Jerusalén pasaron por Samaria, por varios lados y seguían contando que Jesucristo había salvado a los gentiles. O sea, ellos estaban súper claros, pero los otros eran tan porfiados y hacían tanto problema que había que hacer un concilio. Pero Pablo y Bernabé nunca estuvieron movidos por aquello o dudantes ante esas preguntas, sino que ellos se mantuvieron firmes ya que seguían predicando en las ciudades de paso. Versículo 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. ¿Ya? Al igual que presentó un informe en Antioquía, ahora lo presentó en la iglesia de Jerusalén. Le informaron cómo había predicado a los hombres y mujeres de todas partes de Galacia, de Licaonia, todos aquellos, y que muchas personas habían aceptado a Cristo. Ahora observemos lo que ocurrió en el versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o en otras palabras, judaizantes, recuerda esa palabra, los judaizantes se levantaron diciendo, o sea, el problema está en Antioquía, dijeron vamos a discutirlo, mientras Pablo estaba enseñando y diciendo todo lo que había hecho, aparecieron estos socios y dijeron, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ya querían añadirle algo al Evangelio de Cristo. Querían añadirle algo.
Y nosotros sabemos, si hoy en día estamos conscientes, ya que tenemos el Nuevo Testamento, de que eso no es así. De hecho, un versículo muy clave que es Juan 14, versículo 6, ¿se lo saben de memoria? Vamos a Juan 14, versículo 6. Que con solamente este versículo, nosotros tomando esto, ya podemos callar a esas personas en los tiempos antiguos, pero ellos no tenían el Nuevo Testamento. Juan 14, versículo 6. Cuando lo lea va a decir, este era. Escuché, ¿cierto? Ese era. Y ese, con un solo versículo, a esos judaizantes los mandamos de una patada para afuera. Pero nosotros tenemos esto, ellos no lo tenían en aquel tiempo. Léanlo ustedes fuerte porque es un lindo versículo que nos deja claro muchas cosas. Versículo 6, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Jesús. Amén, ¿cierto? Jesucristo es la única vía para llegar al Padre. Si hoy en día tú no conoces de Dios o no has tomado esa decisión de seguirle, no hay obras que te van a guiar hacia allá. No por ser tan bueno o por ser bondadoso o por actuar en bondad en la tierra vas a alcanzar el cielo, sino que solamente mediante Jesucristo. Al creer que Él murió por ti en la cruz, resucitó y lo crees en tu corazón, ese es el camino para poder guiarnos al Padre y tener una relación con Él. Así que si quieren predicar el Evangelio, Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, hablando de la vida espiritual. ¿Cierto? Amén. Entonces, con esta declaración, hoy en día en todo el mundo ya podemos descartar aquellas creencias de esos tiempos. El punto clave es que hacer del Hijo de Dios nuestro camino para poder llegar hacia el Padre. Hay que poner nuestra confianza, depositarla, tal como dice ahí, nadie viene al Padre sino por mí. Es como si Dios nos estuviera diciendo, mi Hijo murió por ti. ¿Qué harás tú con Él? Y ahí tienes, ¿le crees a Él o no le crees? Y fue muy tajante en aquello. Y este era el asunto que se discutía en el concilio de Jerusalén. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Ya ahí ya se empezó a masificar el tema y llegaron los apóstoles. Pasemos ahora a este otro párrafo donde ya empieza a tomar la decisión del concilio. Versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Ya no creemos que a Pedro fue la primera vez que habló, sino que ya fue como un punto, tomó tanto discusión, tanto que ahí Pablo como que se paró y sabemos del carácter de Pedro, ¿cierto? Pedro era alguien de carácter muy fuerte, entonces llegó un punto así como que, oye, ya, pues, recuerden que mediante mí, cuando le prediqué al centurión, se abrieron las puertas del Evangelio para los demás. Y ahí nos sigue explicando. Y ahí es donde dice que Dios escogió que también ellos creyeran en el Evangelio. Versículo 8. Está hablando Pedro. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ya Pedro le está diciendo, ¿se acuerdan que cuál era como el certificado de que ellos realmente eran hechos salvos? Cuando empezaron a hablar en lenguas. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando estudiamos eso de Pedro? Cuando empezó a predicar y empezaron a hablar en lenguas, ese era como el certificado que decía, si es salvo. Y Pedro le está diciendo lo mismo ahora. Recuerden que ellos también recibieron el Espíritu Santo, al igual que yo. Al igual que yo siguiendo la ley mosaica. Y recuerden que Pedro era súper estricto en base a las leyes judías. Volvamos en la historia cuando Pedro no comía cerdo, Pedro no entraba en la casa de los no judíos, y ahí es cuando se le aparece la visión, ¿cierto?
y que Pedro piensa que estaba hablando de comida, del kadosh, y en realidad estaba hablando de la gente que no creía en Cristo. O sea, Pedro era alguien tan estricto, al igual como eran los judaizantes, pero su visión había cambiado, producto de que vio el Espíritu Santo en las personas que no eran judías. Y le está diciendo, la misma fe que ellos tienen es la misma de nosotros. Y eso es lo que basta. Eso es lo único que se necesita. Dijo Pedro que había purificado los corazones de aquella gente con Cornelio, ¿ya? Es como si Pedro le estuviera diciendo y relatando literalmente lo que había hecho con Cornelio, pero con otras palabras, diciéndole, le di la misma fe a nosotros. Versículo 10 nos dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Ya? Pedro estaba clarito con lo que era la ley hoy en día, ¿ya? Antes, ¿qué creían los judíos? O sea, actualmente todavía creen eso muchos judíos, ¿ya? ¿Qué creían los judíos? Que la ley, cumpliendo todas esas obras, tú ibas a alcanzar la salvación. Y ese era el concepto de Pedro también. Por eso no comía cerdo, no entraba a la casa, y se cambió completamente para Pedro. Y ahora Pedro comprendió realmente la visión de lo que era la ley, o para qué había sido mandada. Era para demostrar que tú no eras capaz de cumplir todas esas leyes. Y necesitabas a alguien que te rescatara. Y esa persona era Jesucristo. Y le está diciendo, imagínense, nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, hasta llegar hasta Moisés, no pudieron cumplirla. ¿Por qué queremos imponerle algo que ni nosotros podemos cumplir a gente que no tiene nada que ver con el pueblo judío? Esa es la lógica que le está dando Pedro a estas personas. O sea, están locos. Si yo no lo puedo cumplir, ¿para qué te voy a decir a ti que lo cumplas? Sino que se necesitaba solamente fe. Antes traía a las personas sacrificio y esa era su forma de perdón de pecados. Hoy en día, ¿nosotros cómo tenemos perdón de pecados? A través de la oración implorando el perdón de Dios. Primera Juan 1:9, ¿cierto? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Ese es el camino. Antes ellos ofrecían sacrificios. Entonces Pedro está diciéndole eso. Ya no es tiempo de hacer eso. Si lo hiciéramos, seríamos hipócritas. Le estamos exigiendo a alguien que cumpla lo que nosotros ni siquiera cumplimos. Entonces Pedro le está diciendo aquello. Versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y ahí nos detalla, ¿cierto? La ley mosaica o el pacto de la ley ya no está. Ahora, ¿qué pacto está? La gracia. Y por gracia nosotros somos salvos, ¿cierto? Y eso nos manda a qué versículo directamente? Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso es lo que le está diciendo Pedro. Ya no es necesario la ley, ahora es por gracia. Y agradecemos de que habían esas personas que se mantuvieron firmes a lo que Dios estaba y Jesucristo había predicado en la tierra. Porque hoy en día nadie, al igual que los judíos, sería capaz de cumplir tantas reglas para alcanzar la salvación. Nadie puede alcanzar las obras necesarias para obtener la salvación. Porque en algún punto todos fallamos, ¿cierto? Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Todos ya fallaron a esa ley. Todos fallaron a esa ley. ¿Se imagina si creyéramos aquello? Perdiéramos la salvación todos los días. Tal vez cada una hora o cada vez que cometamos un error. Y gracias porque Pedro está diciendo, es por gracia. Solamente por gracia. Nadie se merece esa salvación. Por eso tuvo que intervenir Jesucristo. Versículo 12. Entonces toda la multitud cayó. Y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Bien, o sea, ya como que la gente ya estaba aceptando lo que estaba diciendo Pedro. Y ahí es donde entra Pablo y Bernabé. Le está diciendo y le va a empezar a contar todo lo que ellos habían hecho con el pueblo de allá. Como que Pedro ya le dice, es por gracia, y Pablo les pone las acciones o los hechos de por qué era por gracia. De todo lo que hicieron en ese viaje extenso que vimos, ¿cierto? Y ahí es donde entra otro personaje, que es Jacobo, ¿ya? Es en específico el hermano de Jesucristo.
El hermano de Jesucristo se dice que él era el líder de la iglesia de Jerusalén y era el capitán del equipo, ¿ya? El que llevaba la jineta dentro de todos los apóstoles. Y ahí es donde Jacobo entra y empieza a dar su decisión. Y los demás, callados. Si el capitán habla, todos los demás, calladitos, ¿cierto? Y ahí es donde entra Jacobo. Y eso es lo que vamos a ver la siguiente semana, cuando entra ese capitán y empieza a hablar. Pero si resumimos todo aquello, Pablo devolvió de ese viaje donde pudimos ver milagros, porque resucitó después de haber estado muerto o se levantó después de haber estado apedreado y siguió predicando. Las aflicciones no lo detuvieron. Cuando sintió oposición, siguió predicando en la misma ciudad. Cuando volvió, contó las noticias de lo que había hecho y la gente se regocijó. Y es la misma actitud que tenemos que tener nosotros hoy en día. Cuando un hermano o alguien recibe a Cristo, lo dije el domingo, tenemos que estar gozosos, gozosos. Es lo que mismo Pablo estaba haciendo con aquella iglesia, con gozo. Y finalizamos con este concilio donde nos demuestra algo que creemos hasta hoy en día, que la salvación es por fe y no por obras, porque estamos en la gracia, y como decía el versículo, Jesucristo es el único camino, la única verdad y la vida. No podemos ir a Dios si no es por medio de ese hombre. Y solamente gracias a Pedro, a Pablo, guiados por el Espíritu Santo, que guiaron a las personas para que no botaran las botellas en la iglesia. No, pero los guiaron a ellos para que corroboraran lo que había predicado Jesucristo. Porque Pedro y Pablo y Bernabé no estaban enseñando algo nuevo, sino estaban reafirmando las enseñanzas del mismo Jesucristo, que de eso se trata el Evangelio, ¿cierto? Y es el mismo Evangelio que tenemos que predicar hoy en día. Seamos gozosos cuando alguien se convierte, compartamos de ese Evangelio a pesar de la oposición que podamos encontrar muchas veces de los más cercanos o de aquellos que te acompañaban y te apañaban, ahora están en contra tuyo, no importa, sigue predicando ese Evangelio. De eso aprendemos de Pedro. Toda la gente tiene que conocer a ese Dios y a Jesucristo que nosotros predicamos. Amén, ¿cierto? Oremos. Señor Padre amado, te agradecemos siempre, Señor. No me canso yo de agradecer por todo lo que tú haces por nosotros. No me canso de agradecer cada vez que tengo que enseñar, Señor, en este púlpito, porque enseñamos en base a tu palabra a todas las personas que pasamos por acá. Y no hay nada mejor, Señor, que leer tu palabra y dejarnos ser guiados por ella. No hay nada mejor que sacar lecciones y aplicarlas en nuestra vida, Señor, tal como decía Pablo, en los momentos difíciles o en las tribulaciones. Porque sabemos que por medio de la fe en ti, Señor, vamos a superar todas. Y aunque nos puedan sufrir o incluso muramos, Señor, ya tenemos nuestro futuro definido por la gracia, Señor, que es que un día vamos a estar contigo en tu presencia. Y ese es el mensaje que tenemos que compartir. Ese es el mensaje que debemos seguir enseñándole a las demás personas, con nuestros vecinos, los cercanos, los amigos, incluso hacia nuestros enemigos, que todos tienen que ser salvos por medio de Jesús, de creer que Él resucitó un día y murió por nosotros. Bendícenos, Señor, en todo lo que tengamos que hacer. Bendícenos ahora en los momentos de esta semana que quedan y cada oportunidad que tengamos de compartir el Evangelio, Señor. Tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría para usar las palabras correctas y compartir de ese hombre, Señor, que vino a la tierra, el que se hizo hombre, el Dios que se hizo hombre, que murió por nosotros. Danos aquella sabiduría para ser las personas ideales, Señor, para ser muy diligentes en las tareas que tú nos mandas en esta tierra. Y sobre todo, tal como aprendimos en este primer viaje de Pablo, a no decaer, Señor, de predicar tu palabra, de predicar el Evangelio de Jesucristo. Te pedimos todo esto, Señor, bendícenos y te pedimos aquellos desafíos, Señor, para compartirlo. En el nombre de Jesús, amén.